Día martes 23 de septiembre de 2025. Saludos a nuestros oyentes allá en Estados Unidos, en Michigan, California, Virginia, Nueva York, Georgia, Illinois, en Francia, Países Bajos. A todos bienvenidos al podcast, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Ya estamos en las plataformas de Pandora, solo para Estados Unidos, y en TuneIn Radio para todo el mundo. También búscanos en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma de podcast de preferencia. En PayPal el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Tus aportes hacen la diferencia, nos ayudan a mantener esto al aire y en sintonía. Somos Noticias El Salvador SV, síguenos, comparte y comenta. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en lo que ha estado pasando en El Salvador. Concretamente nos vamos a centrar en la actividad del 22 y 23 de septiembre de 2025. Tenemos bastante información reciente y, bueno, la idea es intentar entender un poco mejor el pulso actual del país. Queremos sacar lo esencial, tener una perspectiva clara. Ok, vamos a ver. Tenemos un poco de todo. Indicadores económicos, cosas de seguridad, temas sociales que afectan al día a día y, claro, también movimientos políticos. Si te parece, empezamos por la economía, que siempre da que hablar. Hay algunas cifras que llaman la atención. Por ejemplo, las exportaciones. Parece que van bien, ¿no? Muestran un crecimiento del 6,5% en lo que va de año, hasta agosto. Solo en agosto se habla de más de 540 millones de dólares. No está mal. Y bueno, en paralelo, las remesas, que son tan importantes, ¿verdad? Pues siguen fuertes. Llevan acumulados 6.500 millones hasta agosto. Y también se habla de la diplomacia económica, esta búsqueda de inversiones. Parece que algo se ha concretado, unos 18,4 millones este año. Y luego, claro, está el tema digital, no podemos olvidarlo. El Salvador ha añadido más de 50 bitcoins a su reserva en el último mes. Además se anuncia un evento internacional, Bitcoin histórico. Y hay mucha especulación sobre cómo afectará la bajada de tipos de interés en Estados Unidos al precio del Bitcoin. Se sigue de cerca, obviamente. Sí, fíjate que lo interesante aquí es precisamente esa mezcla que comentas. Por un lado tienes los pilares de siempre, ¿no? Las exportaciones, que bueno, crecen, y las remesas, que son un flujo constante y vital. Pero al mismo tiempo ves una apuesta muy clara por diversificar, por atraer inversión extranjera y sobre todo esta inversión en Bitcoin. Y es curioso cómo esto último, lo del Bitcoin, está súper conectado a lo que pasa fuera, como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se añade una capa de dependencia global, ¿no?, a la estrategia financiera. Entendido, pero claro, como siempre, no todo es positivo. También hay informes que dicen que la deuda pública, acumulada hasta agosto, ya ha superado el total de todo el año pasado, de 2024. Eso preocupa un poco. Y otro dato que contrasta es el del café, un producto súper importante históricamente, ¿no? Pues parece que las exportaciones han bajado a niveles de hace 10 años. Exacto, y ese contraste extraño. Lo de la deuda pública, pues sí, plantea preguntas serias sobre la sostenibilidad fiscal. A ver, ¿hasta dónde se puede llegar con este ritmo de endeudamiento? Esa es la gran pregunta. Y lo del café, pues es sintomático. Podría indicar que hay una vulnerabilidad ahí en sectores tradicionales, justo cuando se está apostando fuerte por otros motores económicos más nuevos, ¿no?, más tecnológicos o financieros. Es un juego de equilibrios muy delicado. Se está jugando una partida importante, donde lo nuevo tiene que funcionar, pero sin que eso signifique que lo de siempre se venga abajo. Viendo esos equilibrios, ¿cuál dirías que es el mayor riesgo ahora mismo en esa ecuación económica? Pues mira, yo diría que el riesgo principal está en la dependencia y en la volatilidad. A ver, la apuesta tan fuerte por el Bitcoin, por ejemplo, mete mucha volatilidad que depende de los mercados globales. Si a eso le sumas una deuda que crece y la posible debilidad de sectores como el café, que todavía dan trabajo a mucha gente, pues tienes una combinación que necesita una gestión, muy fina para no descarrilar. La diversificación está bien, claro, pero el riesgo es que las nuevas apuestas no compensen lo suficiente o no a tiempo las debilidades de siempre o el peso de la deuda. Muy claro. Cambiamos de tercio, si te parece. Vamos a seguridad y justicia. Un dato que ha sonado bastante es que el lunes, el 22 de septiembre, cerró sin homicidios. Y con ese ya serían 17 días sin muertes violentas en lo que va de mes.
Esta bajada de la violencia la ha destacado incluso gente de fuera, ¿sabes? Como un eurodiputado español, Albice Pérez, que lo relacionó directamente con las políticas que se están aplicando ahora mismo, con el régimen de excepción, supongo. Claro, con el régimen de excepción. Y hablando de eso, de esa medida que sigue activa para luchar contra las pandillas, bueno, pues bajo ese paraguas también hay noticias de la lucha contra el narcotráfico. Se habla de la incautación de casi 4 toneladas de droga en una playa de Sonsonate después de interceptar una lancha, y otra operación con 360 kilos cerca de Los Cóbanos. Y mientras tanto, pues la justicia normal sigue funcionando. Hay noticias de una condena de 15 años a un extorsionista en Chalatenango. Ha empezado un juicio por tráfico de drogas y varias capturas por delitos más comunes: agresiones, robos, conducción peligrosa, incluso un salvadoreño detenido en Guatemala por asesinato y narcotráfico. Efectivamente, esas cifras de homicidios tan bajas, si las comparas con años atrás, y las operaciones contra la droga, pues encajan perfectamente en el discurso oficial, ¿no? De que la seguridad ha mejorado mucho gracias al régimen de excepción. Y que lo reconozca gente de fuera, como el eurodiputado, pues refuerza esa imagen de cara al exterior, sin duda. Sin embargo, hay que fijarse también en que las noticias sobre capturas por delitos comunes siguen ahí. O sea, la criminalidad, aunque quizás haya cambiado, sigue existiendo, no ha desaparecido. Ya. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, un poco más compleja, ¿no? Porque a la vez que llegan esos reconocimientos, también se oyen críticas desde fuera. Por ejemplo, congresistas de Estados Unidos han pedido formalmente que no se envíe a la gente deportada directamente a las cárceles salvadoreñas. Y por otro lado, ha salido un informe, también de Estados Unidos, que habla de falta de transparencia, de cierta opacidad, tanto en cómo se compra el Bitcoin como en algunos contratos públicos del gobierno. Y no son solo críticas en abstracto, hay casos concretos que han salido a la luz. Se habla, por ejemplo, de un tal Kilmar Ábrego, que tiene que ir a juicio en Tennessee y está pidiendo asilo porque dice que le presionan en El Salvador. Y también se ha identificado a un profesor, Manuel Mira, como una de las posibles víctimas del régimen de excepción. Le ponen cara humana a esas críticas. Claro, y esto nos lleva otra vez a esa tensión, a ese debate que no es nuevo, pero que sigue muy vivo allí ahora mismo. Es el equilibrio siempre complicado entre la eficacia, porque las cifras de homicidios son innegables, han bajado drásticamente, y por otro lado, el respeto a los derechos humanos y la transparencia que se necesita en la gestión pública. Las críticas internacionales, los casos individuales, como estos que mencionas, ponen el foco justo ahí, en los métodos que se usan, en si se rinden cuentas, en el posible coste humano y democrático de estas estrategias de seguridad. Es un debate muy complejo, sobre el coste-beneficio, y no tiene respuestas fáciles. Comprendido. Pasemos ahora a lo social y político, que también ha estado movido. Las lluvias, por ejemplo, han sido protagonistas estos días. Vimos cómo el gobierno y la alcaldía de San Salvador Centro tuvieron que actuar por las tormentas del fin de semana. Protección Civil activó albergues, hizo evacuaciones preventivas y mantienen la alerta verde porque parece que va a seguir lloviendo por una onda tropical. Hubo problemas concretos, ¿sabes? Desbordamientos de quebradas en la colonia La Sabana, en la comunidad del Granjero. Incluso cerraron pasos por crecidas de ríos. Sí, la respuesta a estos eventos climáticos, que lamentablemente son cada vez más frecuentes y a menudo más fuertes, pues es una prueba constante para las instituciones. La coordinación entre Protección Civil, el gobierno, las alcaldías, es que es fundamental en estas situaciones para proteger a la gente y reducir los daños. Es un desafío continuo. Y hablando de servicios, otro tema que no deja de dar noticias es el agua potable. Aunque ANDA, la entidad del agua, dijo que había terminado unas reparaciones importantes en el sistema de la zona norte, pues siguen llegando quejas y noticias de problemas de suministro en varias zonas del área metropolitana de San Salvador y también en Santa Tecla. La imagen de los camiones cisterna repartiendo agua sigue siendo habitual. Y además ha salido un estudio sobre las dificultades de los usuarios con ANDA e incluso algún editorial en prensa bastante crítico con la gestión. Claro, es que el acceso al agua potable de forma continua y fiable no es solo un servicio más, es un derecho fundamental, un indicador básico de bienestar. Que los problemas sigan, a pesar de las reparaciones que anuncian, pues sugiere que puede haber problemas estructurales más profundos. Quizás en la infraestructura, que puede ser vieja o insuficiente, o en la propia gestión.
Sea lo que sea, es lógico que la gente se frustre, como reflejan esas opiniones y estudios que mencionas. Bien, nos movemos ahora a educación y política. En educación, hemos visto noticias del programa 2 escuelas por día que sigue remodelando colegios. También supimos que los coles públicos empezaron el mes cívico con un nuevo sistema de deméritos para la conducta. Y como curiosidad, prohibieron el corte de pelo estilo Edgar, ese que se hizo popular en redes. Y en la universidad destaca que la UFG, la Francisco Gavidia, es la única salvadoreña en el ranking internacional QS. Entrando ya en política pura y dura, pues no para la actividad. En la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que cambia cómo se forma el Consejo del Instituto de Garantía de Depósitos, el IGD. En el plano internacional, un informe de la ONU dice que movilizaron unos $25 millones en ayuda para El Salvador en 2024. Y el nuevo embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, llegó reafirmando que quieren fortalecer las relaciones, intentando que la gente siga apoyando al presidente Bukele y acusando a otra diputada de oposición, Claudia Ortiz, de no querer debatir. Lo típico, ¿no? Sí, es interesante ver cómo conviven todas estas capas. Por un lado, la agenda legislativa que avanza, la diplomacia activa buscando mantener lazos y ayuda internacional, y por otro, pues las tensiones internas entre gobierno y oposición, que son una constante. Es el día a día de la política, vamos. Y dentro de esa actividad hay un punto importante sobre finanzas públicas, que ha generado algo de ruido. La Asamblea aprobó meter $250 millones de un préstamo del Banco Mundial en el presupuesto. Pero, según se ha informado, se aprobó sin que todavía esté claro para qué se van a usar exactamente esos fondos. Y eso, claro, siempre genera preguntas. Y aquí es donde conectamos con otras noticias sobre finanzas, pero a nivel local y de empresas públicas, que han llamado la atención. Por ejemplo, la Alcaldía de San Salvador Centro tiene un arbitraje por una deuda de más de 30 millones con un proveedor. La Sociedad de Mercados, que es pública, parece que acumula pérdidas millonarias. Ha salido que la GEO, la de energía geotérmica, habría usado 4,2 millones para financiar cosas del proyecto Bitcoin City. Y por último, se informa que la Dirección de Obras Municipales, la DOM, pagó 8,5 millones a una empresa que luego abandonó las obras que tenía que hacer en 7 escuelas. A ver, si juntamos todos estos puntos financieros, el préstamo del Banco Mundial sin destino claro, la deuda en la capital, las pérdidas en una sociedad pública, el uso de fondos de la GEO para Bitcoin City, el contrato fallido de la DOM, lo que sale es un patrón que subraya la importancia crítica, pero crítica de verdad, de la fiscalización y la transparencia en cómo se maneja el dinero público. Esto es crucial siempre, pero más aún cuando estás metiendo nuevos préstamos internacionales en el presupuesto. La pregunta de cómo se usa ese dinero, el nuevo y el que ya había, es fundamental y conecta directamente con la sostenibilidad fiscal de la que hablamos al principio con la deuda nacional. Tiene tela el asunto. Entendido. Para cerrar este bloque, que ha sido denso, también hay que decir que existen iniciativas más a nivel de calle, ¿no? Como el apoyo económico que anunciaron para 162 emprendimientos de mujeres, o que siguen con los lunes de empleo para intentar conectar a gente que busca trabajo con empresas. Sí, son esfuerzos valiosos, sin duda. Apuntan al desarrollo económico y social a nivel micro. Son como pequeñas piezas que intentan mejorar la vida diaria de la gente y que pasan mientras hablamos de los grandes titulares macroeconómicos, políticos y de seguridad. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Del desarrollo del país. Perfecto. Pues echamos un vistazo rápido a cultura y deportes para terminar. Tenemos una gran noticia musical. La mítica orquesta Los Hermanos Flores ha anunciado que estarán en el Festival de Coachella en 2026. Eso es un hito importante para la música salvadoreña. Y como nota curiosa, un grupo de K-pop de Corea del Sur sorprendió haciendo una versión de Amor Prohibido de Selena. En deportes, la polémica por las denuncias de racismo de los jugadores de Surinam después del partido en el Cuscatlán sigue coleando. La FESFUT, o Federación de Fútbol, ha anunciado campañas contra el racismo y el presidente del INDES, Yamil Bukele, ha dicho públicamente que tolerancia y respeto, por favor. Cambiando de tema, se entregaron los Balones de Oro 2025. El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí fueron los ganadores. Y en clave local, las delegaciones de levantamiento de pesas y boxeo se preparan para competir pronto en Guatemala. Lo de los Hermanos Flores en Coachella es culturalmente muy relevante, ¿eh?
le da una visibilidad internacional tremenda a un ícono de la música popular salvadoreña. Por otro lado, lo del racismo en el fútbol, pues es un triste recordatorio de que es un problema global, persistente, que necesita acciones educativas y sanciones serias y continuas, más allá de campañas puntuales. Y bueno, los premios como el Balón de Oro siempre generan mucho interés y debate entre los aficionados al fútbol, claro. Muy bien, pues hagamos un resumen rápido de lo que nos deja este repaso a la actualidad salvadoreña de estos 2 días. Vemos una economía con luces y sombras, ¿no? Crecimiento en exportaciones y remesas, apuestas claras por inversión y Bitcoin, pero también señales preocupantes como la deuda pública que sube y la debilidad en sectores como el café. En seguridad, las cifras oficiales muestran una bajada importante de homicidios y golpes al narco, pero esto convive con críticas y preguntas desde fuera sobre la transparencia y los derechos humanos por el régimen de excepción. En lo social, la gestión de las lluvias y los problemas persistentes con el agua son temas clave, junto a iniciativas en educación. Y en política, pues mucha actividad legislativa, relaciones internacionales activas, las tensiones internas de siempre y, de forma destacada, varias señales de alerta sobre cómo se gestiona el dinero en distintas áreas del sector público que piden atención. Quizás para cerrar, una reflexión sobre cómo todo esto está interconectado. El Salvador parece estar en una fase de transformación muy intensa y rápida. Hay un esfuerzo claro por modernizarse, por cambiar su imagen internacional, apoyándose mucho en los logros en seguridad y en la apuesta por la economía digital, con el Bitcoin como gran símbolo. La gran pregunta que queda en el aire y que probablemente marcará el camino del país en los próximos años es cómo se van a gestionar los equilibrios internos que hemos ido viendo. El equilibrio entre crecimiento económico y equidad social, entre seguridad y libertades individuales y debido proceso, entre innovación tecnológica y atender necesidades básicas que siguen ahí para mucha gente, como el acceso fiable al agua o tener infraestructuras que aguanten el cambio climático. ¿Se conseguirá armonizar todas estas facetas que a veces parece que tiran en direcciones opuestas? Esa es la cuestión fundamental sobre la que hay que seguir reflexionando. Ya estamos en las plataformas de Pandora solo para Estados Unidos y en TuneIn Radio para todo el mundo. También buscamos en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma de podcast de preferencia. En PayPal el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Tus aportes hacen la diferencia, nos ayudan a mantener esto al aire y en sintonía. Somos Noticias El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta.